Pero el presidente también habló ayer en esa locución presidencial, hablando del metro mixto y de por qué era mucho más eficiente para la ciudad y mucho menos costoso, que perderíamos menos plata los bogotanos, porque se basó en un estudio, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y de hecho, el concejal Julián Rodríguez Sastoque, concejal de Bogotá, pues tuvo acceso a ese estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, porque lo hizo a través de derecho de petición a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la ANI. Y por eso pues hemos querido llamarlo para preguntarle sobre esa propuesta del presidente Gustavo Petro y si en efecto eso es lo que propone la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es lo mejor para la capital y pues qué nos significaría a nosotros los bogotanos en términos de espera de este metro que nunca llega, cambiar del metro que tenemos ahorita contratado a un metro mixto que propone el primer mandatario. Concejal Rodríguez Sastoque, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Buenos días, Camila, a toda la mesa que hasta ahora, por supuesto, debate el asunto del metro, que es de absoluto interés para la ciudad. Yo quiero decirle a la ciudadanía que esta información que nosotros obtuvimos, ojalá hubiese sido, Camila, a través de derecho de petición, pero la Agencia Nacional de Infraestructura se negó a dárnosla, tuvimos que irnos a tutela. En la tutela también se negaron y salieron con un montón de rodeos y nos tocó irnos hasta incidente de desacato. O sea, casi que si no nos entregan esta información, se va de arresto la persona encargada de la Agencia Nacional de Infraestructura, que además debemos decirle también a la ciudadanía, que es una cosa que fuera de micrófono lo conversaba con algunos periodistas, y es que a mí me entregaron una información robusta y suficiente que no tiene el Congreso de la República y ni siquiera tiene el alcalde Carlos Fernando Galán, al cual no le han entregado esta información, pero que sí la sociedad, la Agencia Nacional de Infraestructura se comprometió a entregarme un documento adicional el pasado 8 de marzo. Me dijo, le entregamos al juez y a usted, concejal, la mayoría de los estudios, pero que algo pendiente. Han pasado 10 días y hoy tuvimos que comunicarnos con el juez, porque a mí me preocupa que esa información que no quisieron entregarnos, lo que estaba era preparando la respuesta del presidente Petro a través de la locución presidencial. ¿Qué quiere decir? Es una locución con información engañosa, parcializada, que no es sincera con la ciudadanía. Los estudios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por ejemplo, en ningún caso contemplan un estudio específico sobre la alternativa mixta que propone el alcalde en su alocución. Tiene estudios específicos comparados sobre el proyecto de la carrera subterránea, la Caracas subterránea y la Caracas elevada, que es el proyecto actual. Compara el proyecto del entonces alcalde Petro con el que presentó en su momento el alcalde Peñalosa, pero en ningún caso habla de una alternativa mixta. Es una conclusión que trae el gobierno a partir de una interpretación propia que le hace a los estudios. Pero, por ejemplo, tampoco le dice a la gente, que me parece bastante deshonesto, en Televisión Nacional no le dice que si se llegara a hacer lo que él quiere, como lo dijo el ministro de Transporte, William Camargo Triana, en su rueda de prensa, iba a demorarse 4 años más mínimo hasta el año 2032 la puesta en funcionamiento total del metro de Bogotá, que está planeado entregarse en 2028. Eso lo dijo el ministro en su rueda de prensa, no lo dijo ayer el presidente Petro, y hablando con expertos pueden ser 6 u 8 años adicionales. Eso que acaba de decir era lo que yo precisamente quería preguntarle, y es ¿cuánto más nos demoraríamos con este metro mixto? Y usted nos dice ya 4 a 6 años. El alcalde Carlos Fernando Galán, hoy muy temprano, siguiendo también los pasos del presidente Gustavo Petro, anunció a través de su cuenta de X que hoy en horas de la tarde iba a hacer un anuncio importante sobre el metro de Bogotá. Recordemos que el presidente Gustavo Petro ayer también dijo, en las horas de la noche voy a hacer un anuncio importante frente al metro de Bogotá. Entonces estamos de anuncios en anuncios de los mandatarios diciéndonos a ver qué va a pasar con ese, el contrato más importante de infraestructura de la capital. ¿Usted sabe qué va a decir el alcalde? Concejal, ¿sabe hacia dónde se va a ir el alcalde con el pronunciamiento que claramente es un mensaje al presidente Gustavo Petro, pues con quienes no se han sentado a hablar recientemente sobre el metro? Yo tuve la oportunidad de conversar el pasado viernes de manera amplia con el alcalde, en donde le expuse y le hice un resumen de lo que dicen los estudios, los elementos principales para que pueda plantear sus conversaciones públicas. Me parece lamentable que un concejal tenga esa información al alcalde de la capital del país.
Y solo hay que variar del cuando se va llegando al centro, que todavía no es. Seguir adelante con la todavía es posible mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas, deben elegir el mejor metro, trabajadores, estudiantes que a diario destinan 3 y hasta 4 horas de su vida y hasta más en sus recorridos. Con más de 2 millones de votos, completo este estudio al alcalde de Bogotá y a los órganos de control de la nación. Seguir con el proyecto del metro. Prometí financiar un 100% el mejor tramo para Bogotá. la absoluta convicción de que no va a arriesgar a cumplir mi palabra. Patrimonio de la ciudad, porque además lo dicen los estudios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y esto no lo dice el presidente. Y dice textualmente que al haber un contrato de concesión con un privado, hay unas implicaciones de índole jurídica y legal, la activación de unas cláusulas especiales y de unos riesgos financieros en caso de que se modifique el contrato vigente, que se puede incurrir en gastos incidentales adicionales y en otro montón de repercusiones para el patrimonio de la ciudad y el país. Lo dice el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que no quiso decirle al país el presidente Petro en su locución, y el alcalde Carlos Fernando Galán va a seguir en esa línea con el proyecto. Y además quiero decirte, Camila, que hoy más de 30 concejales de Bogotá firmamos una carta en rechazo a la locución del presidente, que además amenaza a Bogotá con la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, que no es su papel meterse en esta conversación, y ya endilgándole funciones adicionales, y en donde además le manifestamos nuestro respaldo absoluto al alcalde en su decisión de continuar con este proyecto, que tiene más estudios, como lo dice la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que el que presentó en su momento el alcalde Gustavo Petro. Y ahí es donde yo quiero que usted nos explique si el presidente tiene algún tipo de margen de maniobra. Usted dice, firmamos una carta a 30 concejales, nos están amenazando a la ciudad con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. ¿Podría tener algún tipo de margen de maniobra el presidente Gustavo Petro con este contrato que ya está firmado con la empresa Metro o no? Porque obviamente el mandatario desde hace rato, no solo en esta administración, en la anterior, no ha estado de acuerdo con lo que se hizo. ¿Podría la nación hacer algo por encima de la ciudad? Claramente el gobierno nacional podría intentar seguir saboteando de muchas formas este proyecto, arriesgando su propio pellejo, pero esa es la megalomanía del señor presidente de la República, y es que podrían incumplir los giros, lo cual pondría en riesgo el proyecto en términos financieros, y además el país queda muy mal ante la banca multilateral, lo cual representa unos riesgos en términos crediticios y de calificación gravísimos. Pero además, por supuesto, en términos del cronograma de la obra, el alcalde podría intentar encontrar a través de la agencia jurídica mecanismos de presión, pero que hoy por hoy eso no es una función. Y yo creo que el alcalde mayor de Bogotá, la empresa Metro, que es de la ciudad, no es del gobierno nacional, no es un subordinado del presidente, es quien firma el contrato. Y por lo tanto son quienes tienen que blindarlo y hacerlo respetar en términos jurídicos ante el resto de la ciudad y el país, y creo que en eso el alcalde tiene que ser absolutamente firme y consecuente, pero tenemos que esperar qué va a suceder a lo largo del año en el resto de la construcción. Este año se va a intervenir la Caracas, va a empezar a verse mucho más el funcionamiento de todo lo que han construido en el patio taller, las dovelas, los pilotes, las columnas, y pues esperemos que el gobierno no siga saboteando a la ciudad. Entonces yo creo que hay que ver qué tipo de argucias intentan plantear desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que sabemos tiene una mujer maravillosa a la cabeza, que termina saliendo porque no le hizo caso al presidente, y hoy quieren poner a una persona que seguramente le aplauda sus caprichos. Pero hoy tenemos todo por respaldar a la ciudad, pero entre otras cosas, Camila, los concejales firmamos esa carta porque es que aquí en el Consejo de Bogotá votamos y aprobamos recursos para la primera línea del metro y para la segunda. Nosotros somos parte de esa decisión, de esos recursos que hoy están en juego, y los haremos respetar. Ya que usted menciona nuevamente la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, yo le preguntaba a Claudia hace algunos minutos que quién estaba ahí al frente, porque ayer en su alocución el presidente decía que le había pedido a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que revisara ese contrato de la empresa de Bogotá con la empresa Metro. Pues me envían precisamente desde el gobierno un trino que pusieron ayer desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado diciendo: señor presidente, desde la agencia estamos comprometidos en defender cada peso de los colombianos. El dinero de la nación es sagrado y cumpliremos su solicitud
tal como nos lo pidió esta noche en su alocución sobre el metro de Bogotá. Y quien firma es John Camargo, el director encargado. Esto lo puso anoche a las 9 de la noche desde la Agencia Jurídica de Defensa Jurídica del Estado, respondiéndole al presidente eso. ¿Usted lo que cree entonces es que John Camargo, director general encargado, al enviarle, concejal Rodríguez Sastoque, este mensaje al presidente Gustavo Petro, es que van a intentar jurídicamente encontrar una manera de avalar la tesis que planteó el mandatario ayer en su alocución presidencial? Que van a hacer todo lo contrario, además, Camila, a lo que debería ser la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que es buscar soluciones amistosas y evitar que el Estado colombiano asuma pérdidas multimillonarias patrimoniales por daño antijurídico. Es un despropósito y una vergüenza que este señor que está a la cabeza de la Agencia Nacional termine saliendo con ese tipo de comentarios, porque lo que está haciendo es poniendo en riesgo el patrimonio del país. Es una vergüenza para un abogado la persona que está al frente de esa entidad. Aquí lo que estamos diciendo, y como lo dicen los estudios, es que modificar, y eso lo entiende el país completo, modificar un contrato vigente, que es una realidad, no es un metro de cartón, va en un 30% de avance, tiene unos riesgos financieros y jurídicos, y hay unas cláusulas especiales en caso de incumplimiento. No hemos dimensionado el costo y la afectación patrimonial para Bogotá y el país, en caso de que no solamente demande el contratista actual, sino que demanden los oferentes en el proceso licitatorio, que tienen unas expectativas y unos derechos adquiridos por un metro en proceso de licitación en el cual concursaron con unas especificaciones y unos criterios claros. Pretender cambiarlo hoy viola la competencia en el proceso licitatorio, y esos incluso oferentes también podrían demandar el proceso a la nación, en este caso, por incumplir pues con las expectativas. Entonces yo sí creo que lo que dice la persona a cargo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es una barbaridad en términos jurídicos, y contrariamente lo que está buscando es arriesgar el patrimonio de la ciudad y del país por cumplirle un capricho al presidente Petro, que sabemos ahora entonces el tono va a ser aplaudir desde una entidad que requiere de profundo profesionalismo. Sí, concejal Rodríguez Sastoque, hoy el periódico El Tiempo publica una carta que enviaron varios miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y entre los que hay exministros, hablando de un posible conflicto de interés en ese contrato que fue contratado por la ANI a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para dar un concepto sobre el metro. Y hay una controversia respecto a si los mismos miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros pueden ser los dueños o participar en las firmas que hacen los estudios, que al parecer este sería el caso, y por eso hay quienes están cuestionando los resultados de ese informe que presentó la Sociedad de Ingenieros, porque dicen, pues ahí hay unos intereses, mucha plata de por medio, no debían ser los mismos miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros los que hicieran el estudio para ver si el metro se podría volver subterráneo. Sobre este tema del posible conflicto de intereses, ¿usted tiene información? ¿Ha logrado averiguar en todo lo que ha investigado? Claro que sí, también lo he hecho, Claudia, y quiero aprovechar la denuncia que hace El Tiempo para basarme en ella y decirle al país, a los organismos de control, que vale la pena que revisen la ejecución de este contrato que terminó en diciembre. 8 expresidentes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros piden auditoría sobre el contrato, porque es absolutamente impresentable en términos de conflicto de interés que quien fuera el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros ahora deje ese cargo porque termina su periodo y se vuelva uno de los grandes contratistas dentro del proyecto. En un proyecto, además, en donde la Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene que hacer unos estudios profesionales, que yo decir, mucho del contenido riguroso, amplio, técnico, preciso, pero en donde la plata la está poniendo un gobierno que tiene una posición parcializada. Aquí no estamos haciendo unos estudios para arrancar de cero y tomar la mejor decisión. El presidente, desde antes de poner la plata, tenía una posición clara y política frente al Metro de Bogotá. Entonces, ¿cómo garantizar que éticamente puedan ser los estudios más objetivos y que además los hubieran entregar a tiempo ante todo el país? Pero entre otras cosas, vale la pena no solamente hablar de ese conflicto de interés, sino también de que cuál fue la labor de los ingenieros. Si hubo denuncias, conocimos en noviembre que un ingeniero renunció porque estaba en desacuerdo con muchas de las cosas que se estaban planteando. Entonces, hay que decirlo también, hay otras entidades del gobierno nacional como Invías, con las cuales la Sociedad Colombiana de Ingenieros ha contratado recientemente en los últimos meses paralelamente mientras este estudio se estaba desarrollando. Entonces, creo que ahí hay un tema de discusión ética profunda que vale la pena revisar por cuidar el prestigio
de una sociedad que tiene décadas de historia con profesionales del más alto nivel, que no puede ponerse en riesgo por el capricho de un presidente, y por eso creo que vale la pena escuchar las voces de esos expresidentes de la sociedad que piden una revisión, una auditoría, que no la puede hacer el gobierno. El señor ministro de Transporte salió a responderme en la rueda de prensa que él y el gobierno nacional iban a hacer una revisión exhaustiva, auditoría de toda la información que le dio la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Carreta, tenían engavetado esto desde diciembre, y si no es porque hacemos estas denuncias a la ciudadanía y al país, quién sabe cuándo hubiésemos tenido información sobre el presidente y sobre el Metro de Bogotá y lo que él piensa proponerle a la ciudad, que sabemos a todas luces es descabezado. Pues concejal Julián Rodríguez Astoque, gracias por atendernos. Estamos al tanto entonces del pronunciamiento que ya anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para esta tarde sobre el Metro de Bogotá, pues obviamente respondiéndole al presidente sobre su propuesta de un metro mixto en la capital. Mil gracias por atendernos. Muchas gracias, Camila, y desde aquí seguiremos honrando y defendiendo el metro, como lo hemos prometido en campaña y hemos hecho desde nuestra cultura. Camila, gracias. Acá hay que decir